Saludos cordiales a todos. A esta hora, seguramente muchos en Honduras están descansando y sus familiares tienen ya muchas horas de estar rompiéndose la espalda para conseguir dinero, para conseguir dólares, que se convierten en remesas, en lo que diría el cantor dominicano genial, en cariñitos de papel, que se le envían a la familia con muchísima frecuencia. ¿Cuál es el aporte específico que tienen las remesas para nuestra economía? En las últimas décadas, ciertamente, y hay que decírnoslo a los ojos, viéndonos con el ánimo de reconstruir esta patria de tantos desajustes, Honduras se convirtió en una nación exportadora de pobres y fundamentamos que el equilibrio macroeconómico y la estabilidad de la economía de esta nación se va a sostener principalmente en el aporte de los ausentes, de los migrantes, de los esforzados hondureños que al no encontrar espacios, soluciones o luces al final de oscuros túneles aquí, optaron por irse, por alejarse, por dejar a un lado las quebraduras del corazón para arremeter por grandes proyectos de vida personal, profesional y laboral en otras latitudes del mundo. Las remesas y su vinculación con la economía nacional es nuestra materia de evaluación hoy en nuestro foro Hablemos con Hechos. Y me siento profundamente honrado con la presencia de dos expertos que van a alumbrarnos con su sabiduría compartida. El licenciado Mario Palma, coordinador de investigaciones del Foro Social para la Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras, y el licenciado Sergio Cepeda, integrante del Observatorio de la Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciado Palma, es un gusto recibirle en nuestro foro. Muy buenos días, Darío. Un saludo a toda la teleaudiencia. ¿Verdad? Gracias por invitarnos. Esperemos que nuestros aportes ayuden a lo que usted ha mencionado, a construir una mejor nación. ¿Verdad? Los hondureños necesitamos y merecemos, sobre todo merecemos un mejor país. Le agradezco su gentileza. Licenciado Cepeda, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos, don Darío. Gusto poder acompañarlos en este espacio y precisamente también esperando que nuestros aportes por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras puedan ser de mucho provecho para poder entender este tema tan vital como son las remesas familiares. En este primer segmento vamos a acompañar nuestra conversación de unas gráficas que observaremos aquí en nuestra pantalla, en la cual vamos a detallar cuál es el aporte de las remesas a nuestra economía, que iremos mostrando paulatinamente en la medida que conversamos. Un análisis comparativo de la relación por sexo de las personas que reciben remesas regulares. Datos como este y estadísticas menudas van a acompañar nuestra conversación de esta mañana. En primer lugar, doctor Palma, una visión general. ¿Cuál es el papel que juegan las remesas de los migrantes en la economía hondureña? El tema de las remesas desde dos puntos de vista en la economía. Primero, porque nos ayudan a estabilizar macroeconómicamente al país. Las remesas son hoy en día el principal rubro de captación de divisas que tiene el país. Principal. De dólares, es el principal. ¿Por encima de qué? Por encima de las exportaciones y por encima de las exportaciones de los principales productos específicamente y por sobre la inversión extranjera directa. El principal rubro que tenemos son las remesas. ¿En qué porcentaje? Fíjese que no tengo el dato específico, en la presentación creo que lo vamos a dar, pero sí es muy importante. Las remesas tienen un comportamiento de crecimiento en Honduras en los últimos 12 años, diría yo, y un poco más. De hecho, en el año 2000 las remesas representaban el 5% del PIB. Para el 2022 las remesas representan el 25% del PIB. Del 5% hace 12 años. En el 2000, en los últimos... Hace unos 20 años. Sí. Del 5% ha pasado a representar... Al 25% aproximadamente. El 25%. Del PIB. Y en estos últimos 20 años, 2 décadas o más, ¿ha sido sostenido el crecimiento? Todos los años vienen creciendo las remesas. Todos los años observamos nosotros que el porcentaje de remesas, los montos de remesas van a aumentar. Es progresivo el comportamiento. Por supuesto, desde el punto de vista del Observatorio de la Economía de la Universidad
nacional. ¿Qué puede decirnos así como premisa usted, licenciado Cepeda, en cuanto al peso específico que tienen las remesas en la economía nuestra? No, claramente, claramente que sí, porque como bien lo mencionó el profesor Palma, realmente tiene un peso específico en la estabilidad macroeconómica y claramente recordemos que tiene un impacto directo sobre el consumo privado de los hogares, precisamente porque permite dinamizar esa compra de bienes y servicios y en otros casos facilitar la inversión de emprendimientos o compras a largo plazo del hogar. Y eso de una u otra manera contribuye al Producto Interno Bruto, porque recordemos que aproximadamente un 80% del Producto Interno Bruto se basa en el consumo privado. Y esto lo dinamiza por diferentes vías. Permite no solamente que las familias puedan cubrir las necesidades básicas, sino que también puedan comprar otros diferentes tipos de bienes que no podían obtener en el momento. Que ese sea el peso de las remesas en los ingresos generales que tiene nuestra economía, que el sudor de nuestros migrantes sea el principal aportante a ese caudal, ¿qué revela de nuestra economía? Mire, nosotros en FOSDE, hace unos meses atrás, pusimos a disposición de la ciudadanía un documento que se llama Balance Honduras 20. Uno de los temas ahí es que nosotros exponemos que Honduras es una economía remeso dependiente, y eso nos da una serie de características. Ya hablamos un poco de la importancia que tiene a nivel macroeconómico, ya nos ayuda a estabilizar tipo de cambio y todo lo demás. Pero también a nivel microeconómico es importante. Fíjese que los datos que nos da el INE, por ejemplo, con la OIM o el mismo Banco Central, nos demuestran que los hogares que reciben remesas, el 40% de su ingreso depende de la remesa. Ese es un dato sumamente relevante. Por encima de salarios, por encima de negocios particulares, por encima de cualquier otro ingreso. De cualquier otro ingreso. 40%. 40% del ingreso. Es decir, imagínense que nosotros restemos de estos hogares ese 40%, seguramente los indicadores de pobreza se nos van a disparar. En muchos hogares, 40 lempiras de cada 100 los mandó un migrante. Exactamente. ¿En cuántos hogares ocurrirá eso más o menos en Honduras? Fíjese que en la presentación vamos a poder ver, ese detalle en menudo. Mayor. Pero sí es significativo en términos de consumo. Es decir, y cuando uno analiza un poco, ¿verdad?, los especialistas, los documentos de este tema, se da cuenta que el tema de remesas es considerado en Honduras como una especie de un seguro social, ¿verdad? Y eso uno lo puede observar fundamentalmente en temas de cómo usan los hondureños esos recursos, que también vamos a ver algunos datos. Yo les compartí la presentación para que podamos ir guiando un poco, ¿verdad? 738.473 hogares recibieron remesas extraordinarias. ¿A qué se refieren con extraordinarias? ¿Es que hay más o menos un volumen que hemos considerado como normal? Exactamente. Mire, si uno revisa el comportamiento de las remesas en Honduras, nos damos cuenta que tienen un alto componente de, yo diría, de sentimiento. Obviamente, técnicamente se le llama de otra manera, pero es periódico. Pero hay fechas en las cuales se recibe un mayor monto de remesas, ¿verdad? O a quién van dirigidas las remesas. Por lo general van dirigidas a las mujeres, a las madres o a las esposas, son las que más reciben remesas. De hecho, el comportamiento nos indica, mire, hay un tema de sentimiento bien importante en esto. Los meses que más se reciben remesas es mayo. Día de la Madre. Día de la Madre. Ya lo dijo usted. Y el otro es diciembre. Navidad. Es decir, las remesas tienen un alto componente de un concepto familiar. Y en teoría, fíjese que en teoría económica esto es bien interesante, porque cuando las remesas tienen un alto concepto de componente familiar, es decir, hay mucho sentimiento en eso, las remesas tienen un comportamiento que en la economía se llama anticíclico. Es decir, las remesas son un componente importante para aliviar o paliar, no sé si podemos usar esa palabra, el tema de las crisis. Distinto cuando las remesas te mandan con un destino o con una intención de inversión, porque ahí son procíclicas, es decir, hay problemas en la economía y este tipo de remesas se va a alejar porque no le interesa invertir donde hay problemas. Claro. En el caso de Honduras, como el gran parte del componente, de acuerdo a los estudios que tiene el Banco Central, muy buenos por cierto, ¿verdad?, nos dice que son procíclicas por ese comportamiento y eso obviamente nos ayuda a la economía nacional.
637.147 hogares recibieron remesas regulares y 141.887 hogares recibieron remesas en especie. En especie, de acuerdo a una encuesta que hace el Banco Central, son aquellos que reciben temas que tienen que ver con electrodomésticos. Toda esa, hay una parte de ahí que se mira. Yo soy de una aldea, digamos, una aldea de Honduras, y uno mira que llegan camiones, porque los hondureños que están allá mandan ropa, mandan tenis. Usted? Yo soy de una aldea que se llama Palo Pintado. Palo Pintado. ¿De qué municipio? Comayagua. Del municipio de Comayagua. ¿A qué municipio. distancia del centro de la ciudad queda? 10, 12 kilómetros de Comayagua. ¿Y por qué se llama Palo Pintado? ¿Qué nombre tan bonito tiene? Hay una historia ahí asociada a... Era una hacienda, entonces había un árbol en medio de una estepa, no sé si podemos usar esa palabra, un árbol de morro, creo. ¿Y alguien lo pintó? Y ahí es donde erraban los animales. Entonces, para errar, prueban el hierro en el árbol. Entonces ahí quedaron errados todas las iniciales de los dueños de las vaquitas. Sí, y ese era como un punto de convergencia. Mire qué bonita historia. Usted sabe que, ¿a dónde nos vemos? Mirémonos en el Palo Pintado. ¿Y cuál es el gentilicio de Palo Pintado? Pues ahí sí me agarra. ¿Palo pintadinos, palo pintores o qué? Sí, Vamos a averiguarlo. Ese es motivo de una buena investigación. Hay que verlo. ¿De dónde sale esa remesa? ¿Qué tiene que decirme el presidente de una fundación de migrantes en Estados Unidos como es don Juan Flores, líder de la Fundación 15 de septiembre? Una primera valoración, don Juan, esta mañana. Le agradezco su conexión desde los Estados Unidos sobre lo que representan las remesas para la economía hondureña desde el concepto de ustedes. Buenos días, licenciado, al pueblo hondureño, a sus invitados. Efectivamente, hemos estado escuchando con atención lo que dicen los profesionales en este tema económico. Y efectivamente, el FOSDE tiene unas estadísticas desde el 2001, donde vienen evaluando y vienen identificando las remesas, donde en el 2001 decía que los hondureños solamente enviaban 570 millones de dólares en remesas. Hoy, prácticamente del 2023, el Banco Central de Honduras ha dicho que sobrepasan los 9.000 millones de dólares. Esto le da la pauta de la importancia que tienen las remesas y cómo fue creciendo en aumento desproporcionado el tema de las remesas. Pero nos llama la atención, licenciado, que midiendo desde el año 2001 hasta ahora, el 2024, Honduras sigue sumergida en la pobreza a pesar de toda esta fuerza y este valor que tiene la remesa. Y hoy la remesa no solamente la podemos medir en tema económico, también la podemos medir en tema de conocimiento, que eso lo que ha faltado en nuestro país. Han faltado verdaderos estadistas para poder acompañar y poder evaluar y proteger y aprovechar al máximo todo este tema de la remesa. La remesa proviene y es prácticamente una obligación que se le da al ciudadano hondureño enviar una remesa porque, como hemos visto estos últimos 20 años, los gobiernos se entendieron de llevar producción a nuestro país, de llevar desarrollo, de llevar inversión, y entonces recae toda la responsabilidad en el familiar que migra para sostener a aquellas familias y sostenerse en medio ellos también acá dentro de los Estados Unidos. O sea que prácticamente la remesa ha venido a esclavizarnos. Nosotros hemos visto otro detalle, que la remesa no solo está sosteniendo a la familia, la remesa también está alimentando al crimen organizado. Podemos decirlo contundentemente que hay un 30% de las remesas que se dejan de enviar a Honduras porque se están enviando en México a coyotes, a criminales para poder extraer a sus familias de nuestro país para que puedan ingresar aquí a los Estados Unidos. O sea que si nosotros no tuviéramos esa fuga de remesas, licenciado, podemos decirles que anda arriba de 15.000 millones de dólares el envío de remesas que hacen los hondureños. Y es una prácticamente esclavitud que nos han convertido los gobiernos anteriores y todos los que han estado, debido de que al no haber esas fuentes de trabajo en nuestro país, pues se nos obliga a trabajar extendidas horas laborables en este país, 13, 14 horas, para sostener una economía, sostener una inflación. Podría decirle en conclusión, en esta mi primera participación, licenciado, que hoy gracias a la remesa los gobiernos no convulsionan, porque al no tener esa fuente de divisas fluyentes diariamente en nuestro país o la inversión que esté llegando a nuestro país, pues se ven obligados a solamente a sostenerse por pobres. O sea que en Honduras, pobres sosteniendo pobres, licenciado. Licenciado Cepeda,
Sin las remesas, esta economía, ¿qué panorama enfrentaría en este momento? Bueno, en ese caso, como bien se ha venido discutiendo en este foro, precisamente juegan un papel muy importante como promotores del ingreso y del consumo de los hogares. Sin embargo, si nosotros descartáramos esta variable, tendríamos que ver cómo se desarrollan las demás, principalmente en temas de empleo nacional, porque recordemos que muchos de nuestros migrantes en los diferentes países, y principalmente en el caso de Estados Unidos, migran en busca de mejores oportunidades, Claro. principalmente en términos laborales, Claro. y eso de una u otra manera buscan que haya mayores ingresos para ellos y para Ujú. mayores ingresos dentro de sus familias hondureñas. Sin embargo, acá el panorama nos dice es que si no existieran las remesas, tendríamos que buscar otra fuente. Y esa Ujú. fuente debería ser el empleo en el país. Ujú. Empleo remunerado, bien remunerado Ujú. y en condiciones no precarias. Y si no tuviese el empleo y se le quitásemos, hipotéticamente, esos 40 lempiras de cada 100 en el ingreso de cada hogar, ¿qué panorama tendríamos? ¿Quién tendría que suplir eso? ¿Qué consecuencias habría? Bueno, en este caso tendría que suplirse precisamente por la fuente de ingresos del hogar, buscar nuevas oportunidades o buscar empleos que vayan acorde al nivel de consumo que la familia merece. Ujú. Porque esto de una u otra manera, las remesas elevan el consumo familiar. Ujú. Si nosotros nos encontramos en un cierto nivel en este momento, pero yo sé que tengo un familiar migrante en otro país, yo siento que mi ingreso va a aumentar y por ende va a aumentar mi nivel de gasto y mi nivel de consumo. Entonces, si no existiera este tema precisamente de las remesas, claramente las familias tendrían que ajustarse y adaptarse al ingreso real que ellos tienen. Si en el ingreso del Producto Interno Bruto las remesas son las campeonas, ¿cuál es el segundo rubro? Después están obviamente las exportaciones. Sí, ¿Y la el campeón de las exportaciones? seguimos café? con exportaciones tradicionales, café, y estamos centrados en productos que se llaman commodity, básicamente, Sí. ¿no? Sí. Productos agrícolas, café, y el tema de la manufactura es importante en Honduras, ¿verdad? El tema de la maquila y todo ese tema. Dice que qué interesante algunos datos que nos da el INE, porque, por ejemplo, los datos nos indican que en Honduras, de cada 100 hogares que hay en Honduras, 25 hogares reciben remesas. 25 hogares. El 24.8% de los hogares en Honduras reciben remesas. Y de esos 25 hogares de cada 100 que reciben remesas, las remesas representan el 40-45% de ese ingreso. Es decir, si hacemos ese ejercicio interesante que usted propone, ¿qué Ujú. pasa si quitamos las remesas? ¿Qué pasa si alguien viene y dice, Ok, hoy no se van a- eliminan, por hoy ejemplo. se eliminan? Ajá. Mire, tendríamos un problema grave en términos de que todos esos hogares que reciben ese ingreso automáticamente lo pierden. Quiere decir que si medimos la pobreza por ingreso en Honduras, pues estos hogares que dejan de recibir el 40% de ingreso, entonces la pobreza pasaría de 64, creo que es el último dato que nos dio el INE, subiría. No podría decirle cuánto. Y usted ¿verdad? me dice que ha venido creciendo eso sostenidamente en los últimos 20 años, por ejemplo. Sí, las remesas, 9.000 millones es el último dato, van creciendo. Es decir, más o menos, dejemos claro este dato, licenciado Palma. ¿Cuándo dejaron de ser las exportaciones de café, de camarón, de banano, de lo que sea, el principal producto, el principal factor de ingreso y se convirtió las remesas en el principal ingreso de nuestra economía? Hace ya bastante tiempo, hace más de una década. Aventurándome un poco, no tengo en certeza el dato, pero imagínense que también las remesas superan casi en 5 veces la inversión extranjera en el país. Y 5 eso- veces. 5 veces, sí. O sea, nuestra economía es una economía que depende de la remesa. Ahora, fíjese bien, en el tema de remesas es bien importante porque hay una dicotomía. Las remesas, desde el punto de vista macroeconómico y de consumo, son importantes, como Sergio muy bien lo ha mencionado, pero tienen otro componente que obviamente está asociado a la separación familiar y todo eso. Pero en economía también hay un fenómeno que se genera con las remesas. En economía se llama la enfermedad holandesa. Está en unos estudios que tiene el Banco Central, lo plantean ellos muy bien. Y eso uno lo puede ver. Una economía con esa característica es una economía que crece más en servicio, en los Ujú. bienes que se llaman no transables, Ujú. y se deja de producir bienes transables. Por ejemplo, hay un ejercicio bien interesante del Banco Central que describe el impacto de las remesas en la economía hondureña y nos damos a cuenta
que las economías son regresivas en sectores tan importantes de transables como el tema de la producción agroindustrial. De eso quiero que me hable en el siguiente segmento, porque ese es otro aspecto fundamental que hemos dejado de ponerle atención. ¿Cuál es el efecto una vez que el sudor de estos hombres y mujeres afuera se convierte en plata inyectada en la economía? ¿Qué se hace con ese dinero aquí? ¿Qué efectos produce y hacia dónde se dirige? Pero sí, realmente en este primer segmento es doloroso llegar a la conclusión de que por encima de todas las exportaciones, por encima incluso de todas las inversiones que se hacen en Honduras, está el sudor de estos hombres y de estas mujeres. Así es. Don Juan representa a esos migrantes esta mañana con nosotros. Y en estas espaldas de estos hombres y estas mujeres descansa la economía de este país, y que al gobierno le siga importando poco. Vamos a una pausa y retomaremos con estas conversaciones. Licenciado Palma, ¿qué es lo que se conoce concretamente con ese eufemismo de la enfermedad holandesa? Bien, básicamente ahí este es un término en economía bien importante, se acuña en los años 50 por un fenómeno que se da justamente en Holanda. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que los países que dependen de este tipo de ingresos externos, ¿verdad? Hay como una especie, voy a tratar de hacerlo más simple, como una especie de sustitución. Es decir, se empieza a determinar el crecimiento de sectores asociados al comercio. Ajá. ¿Verdad? Y eso uno lo puede ver. Si usted me permite, yo siempre hago una analogía con mis alumnos, que es lo siguiente. Observen lo que pasa en el sector sur del anillo periférico de Tegucigalpa, que es lo que se está construyendo. Entonces, si nos vamos ahí, ¿qué es lo que construimos? Construimos centros comerciales, ¿verdad? Gasolineras, farmacias, tiendas. Y obviamente el sector vivienda. Se refiere a que no hay industrias. No hay industrias. Centros de producción. No hay. ¿A eso se refiere? Exactamente. Consumo, entonces. Básicamente nos estamos yendo al tema del consumo. Y eso tiene un problema porque es relativamente regresivo. Y le voy a dar otro ejemplo. Y voy a tomar un poco lo que usted decía. Cómo ha cambiado el tema de migración.
Antes los que migraban en Honduras eran un segmento de población que no estaba tan formado. Hoy en día los que migran en Honduras son personas formadas. O sea, se nos está yendo nuestro capital, se nos está yendo la gente que más nos ha costado, ¿verdad? Y es normal, mire, los agentes en economía son racionales y la migración es un derecho. El problema ahí es la migración que no es legal, vamos a decirlo, ¿no? Entonces tenemos que buscar fomentar, como Sergio muy bien lo ha mencionado, esa dinámica, que los hondureños encuentren en Honduras oportunidades. Si usted no hace eso, va a ser imposible que detenga la migración, porque el individuo racional va a pensar en costos y beneficios. Y si usted mira, yo se lo digo, yo le repito, yo soy de una aldea, y uno lo mira en nuestros barrios. Palo Pintado. ¿Quiénes son los que construyen? Yo les pregunto, ¿quiénes construyen en nuestros barrios y colonias? Construyen los que tienen un ingreso de remesa, mayoritariamente. Entonces, si yo estoy viendo eso y yo tengo problemas de ingreso, ¿qué cree que voy a hacer yo? Eso viendo, qué interesante ese gesto. Ese es solamente un aspecto, licenciado Palma. El otro es todavía básico. El empleo, la oportunidad de empleo, no es ver que el vecino está construyendo una casa, que está mejorando su economía, que ya tiene su chico en una escuela en la que hay que pagar, etcétera, etcétera. Está pensando en la sobrevivencia, en el empleo. No tengo empleo, no tengo oportunidades, busco y no encuentro. Estudia, el muchacho sale de la universidad a elaborar una hoja de vida y a sacarle 100,000 copias para ir a tocar 100,000 puertas que están cerradas. ¿Qué opción le queda? ¿Qué opción le queda? Este dato es muy interesante. Al analizar el comportamiento del flujo de las remesas es importante denotar que la importancia de las remesas en la economía hondureña ha aumentado en los últimos años, pasando de representar del 6.1% del Producto Interno Bruto en el 2000 a 25.3% en el 2021. De manera similar, en el 2000 eran equivalentes al 13.2% de las exportaciones de bienes, mientras que en el 2021 dicha ratio ascendió a 70.3%. ¿Qué quiere reflexionar usted sobre esos datos? Bien, básicamente que si nos vamos al tema de relevancia, el principal producto de exportación que tenemos hoy en día en Honduras son nuestros compatriotas. Son personas como Juan Flores, allá, ¿verdad? Como nuestros primos, amigos, tíos, todos, mire, todos los hondureños tenemos un familiar, ya sea en Estados Unidos, y eso es importante, fíjense bien. ¿De dónde vienen nuestras remesas? El 80% de las remesas, de acuerdo a los datos de Banco Central, vienen de Estados Unidos. El segundo, la segunda gran fuente es España. España. Pero el 80% y México, ¿no? También. En una menor medida. En menor volumen. España anda como por el 20%, por ahí. Y el resto ya se distribuyen en Guatemala, El Salvador, México. Y que muchos de estos es gente que está en tránsito, ¿verdad? Y que se han encontrado oportunidades en lo que van hacia ¿Valida usted eso, licenciado Cepeda, en el hecho de que antes estábamos exportando, digamos, cierto tipo de la población hondureña y hoy estamos empujando hacia la migración a hondureños ya formados, con carreras universitarias, con trabajos de otro nivel, que teóricamente se supondría aquí podrían encontrar espacios? No, claramente tenemos que ver este proceso de transición que ha habido precisamente con el tema de las exportaciones, porque nosotros hemos tenido nuestros productos insignes de importación, pero en los últimos años hemos visto que más ha sido el tema de los migrantes, y el migrante básicamente es el que está contribuyendo en mayor medida precisamente a la estabilización macroeconómica del país. Y es cuestión de que preguntemos, como lo mencionaba el profesor Palma. Si nosotros preguntamos, digamos, en mi caso, yo doy una clase introductoria de economía. Yo le pregunto a mis estudiantes siempre en un momento dado, ¿cuántos de ustedes tienen familiares migrantes? Todos levantan la mano. Tal vez uno o dos no, pero la mayoría sí. De una sección de 60 estudiantes, solo 2 que no levanten realmente es preocupante, porque nos hace ver que la mayor parte de la población hondureña está migrando. ¿Y por qué está migrando? Básicamente, como bien mencionamos, por la falta de oportunidades económicas. El no contar con un empleo, estar 3, 4, 5, un año buscando empleo, a la persona se siente de una u otra manera desesperanzada. Por supuesto. Considera que todo ese tiempo, si principalmente es un estudiante universitario, alguien que salió de la universidad y no encuentra trabajo en el corto plazo,
implica que yo no siento que realmente esa educación me esté retribuyendo algo. Lo siguiente es... Exacto. Deténgase un minuto ahí. Porque eso es gravísimo que un muchacho lo sienta, que esa inversión de tiempo, de capital y de esfuerzo en formarse, en lograr un cartoncito, académicamente hablando, no le retribuyen nada. Y después, cuando va a tocar la puerta de un lugar, tengan que preguntarle, ajá, ¿y por quién votó usted? Por ejemplo, en el gobierno. Por ejemplo, en el gobierno. Sí. Considerar si este señor puede ser un monstruo de la sabiduría, un muchacho graduado con honores, inteligentísimo, con grandes competencias, con grandes capacidades. Pero si no votó por el Partido Nacional, no le dan trabajo. Si no votó por el Partido Liberal, no le dan trabajo. Si no votó por el otro Partido Libre, tampoco le dan trabajo. Dios mío, esa gente se va a desesperar y se va a ir. Eso es tan simple. Don Juan Flores, usted valida el concepto de nuestros contertulios de que ha cambiado el perfil del migrante en los últimos años. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su conocimiento desde la Fundación? Sí, efectivamente, licenciado, ha cambiado el perfil. Por ejemplo, en la época de los 80, pues muchos los que migraban eran las cabezas de familia, los hombres. Ya después del huracán Mitch empezaron a migrar núcleos familiares, pequeños núcleos familiares, pero después del golpe de Estado, pues empezaron a migrar familias completas. Recordemos una estadística que daba el Customer Border Patrol en el 2019, que casi 500,000 de núcleos familiares se acercaron a la frontera sur de los Estados Unidos. O sea que hoy ya no solo está migrando ese núcleo familiar y que incluso alguna mano de obra obrera, sino que también muchos profesionales. Nos hemos encontrado en el rubro que nos da mucho pesar, periodistas, abogados, licenciados. Los doctores sí tenemos conocimiento que están migrando, pero de otra forma, vienen haciendo su CAPLAN acá en los Estados Unidos para buscar una especialidad, pero se terminan quedando aquí en Estados Unidos. Más los que están migrando hacia Europa, que la mayoría hemos identificado que los que pueden abordar un avión y viajar a Europa y se quedan allá, pues es de rubro femenino, y este rubro femenino la mayoría son profesionales recién graduados de universidad, por lo mismo que no hay espacio. Pero también hemos identificado que ya no está migrando solo aquella persona que está sin desempleo, sino que hay personas con subempleos, que son empleados y prefieren irse del país porque están viendo que hay una inestabilidad, que no hay seguridad, que no hay seguridad jurídica, que no hay un verdadero panorama democrático en Honduras que nos puede dar una solución y una luz a resolver estos problemas. Así que el problema que Honduras tiene en este tema social es macro, licenciado. Que hay tantas estadísticas, hay tantos estudios, pero no hay ninguna acción para poder revertir todo este flagelo. Porque si bien es cierto, como lo dicen los invitados que tiene ahí en el set, de que migrar es un derecho humano, pero es un derecho humano cuando el Estado te ha dado todas las condiciones para que tú tomes la decisión. Una cosa si diferente quieres que sea no derecho quedar. a que sea una obligación y que sea la única salida, don Juan. Exacto, entonces nos arrincona a que sea una decisión de vida o muerte Nos poder empujan migrar. a la puerta de salida. Y esto quedó demostrado recientemente, usted que estuvo en Nueva York viendo esos casos que estaban diciendo asesinos, militares, policías, presidentes, diciendo todo lo que están haciendo, uno saca las conclusiones, aquí está el problema que tenemos. Exacto. Pero no hay ninguna solución, y nosotros lo que venimos reclamando también, decían ahí que nosotros estamos sobre la exportación del café, cacao, banano, maquila, etcétera, etcétera. Pero ¿qué concesiones tenemos nosotros como migrantes sobre seguramente ese esfuerzo que hacemos? ese es un asunto en el que le voy a dedicar muchos minutos para que usted reflexione, pero antes de seguirnos perdiendo en el mare magnum de tanta cifra y de tanto número, salgamos de una vez de esta reflexión, don Juan Flores, salgamos de una vez de esta reflexión. ¿De dónde sale cada dólar? ¿Cuánto le cuesta cada migrante? ¿Cuál es el precio que ustedes pagan por cada centavo que le inyectan a la economía hondureña? Cuénteme, por favor. En primer lugar, la desintegración familiar, licenciado. El luto de haber perdido un familiar, un padre, un hijo, incluso un hijo que tal vez lo traía en la frontera y lo tuvo que perder en el Río Bravo, en el desierto, o que murió por cualquier circunstancia. El de un familiar que fue amputado una pierna porque el tren se la cortó por querer subirse a un tren. O sea, cada dólar representa un dolor, representa un luto, representa un llanto, una agonía adentro que lleva el migrante en su corazón y que no la puede expulsar, y se siente impotente completamente al ver de que se está viendo como una persona usada, como un objeto, como un esclavo, donde no tiene ninguna alternativa y no tiene prácticamente ningún derecho.
tanto los que están acá o como parte de su gobierno, porque prácticamente somos considerados ciudadanos de segunda categoría. Luto, dolor, agonía, ausencia, llanto. ¿Qué más hay? ¿Cuánto es lo que tienen que trabajar cada día? ¿Cuántos trabajos tiene que buscar cada migrante hondureño? ¿Cuánta distancia tiene que recorrer para ir de un lugar a otro para trabajar? Para alcanzar para la renta que todos los meses tiene que pagar, y encima para mantenerse, y encima para poderle mandar a su familia acá. ¿Cuál es la jornada diaria de un migrante, don Juan? Es una jornada incluso hasta a veces humillante. Hay que soportar humillaciones, licenciado, maltrato, una esclavitud moderna a la cual nos han condenado prácticamente. Horas laborables de 14, 16 horas. Y si es posible hasta más. O sea, esto no es vida. Muchos creen que esto es vida, vivir en Estados Unidos y vivir de estas condiciones donde usted no tiene ni tiempo para recreación. Y esto es porque estamos condenados a eso, porque nuestras familias sabemos de primera mano que si no se les envía para pagar la luz, para pagar el agua, para comprar su canasta básica, para mandar para la medicina, sí, para mandar para la colegiatura, prácticamente no sobrevive nuestra familia. Y por eso es que estamos completamente condenados a ser esclavos eternamente con este tema. Hay otro dato que queremos compartir esta mañana aquí. La migración en Honduras. ¿Son las caravanas la solución a nuestros problemas económicos como familia y como sociedad, o son el resultado de políticas involutivas? ¿Qué dice el FOSDE? Bien, el FOSDE puso a disposición de la ciudadanía un documento bien interesante que trata de abordar las causas, ¿verdad?, de la migración. Y lo que detectamos nosotros en el estudio es que la aspiración migratoria en Honduras es 7 de cada 10 hondureños tienen instalada la aspiración migratoria. Lo que estamos esperando es algo que nos detone esa salida. 7 de cada 10 está con los tenis puestos. Está con los tenis puestos y la mochila al hombro. Tal cual usted lo ha dicho. Así es. Solo está esperando que se dé alguna condición. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas condiciones? Tienen que ver con temas de perder el empleo o, como don Juan lo dijo, hay personas que no reciben suficiente ingresos y lo que hacen es que renuncian y se van. Eso es importante. Un detonante. Es un detonante. Otro tiene que ver con seguridad, ¿verdad? O inseguridad, más bien dicho. El otro tiene que ver con un tema de una llamada, de un familiar, porque aquí hay mucho contacto. Es decir, se fue mi primo, se fue mi hermano, y me manda a traer, son otras de las... Y lo anima a irse. Exacto. Y mire qué interesante, cuando nosotros preguntábamos en un tema de percepción, el tema de corrupción, el tema de falta de justicia, eso es importantísimo. Y esto es muy personal, lo voy a decir aquí. Yo digo, los hondureños no migran, los hondureños huyen. Huyen, exactamente. Literalmente, estamos huyendo exactamente. A lo que después de ver, por ejemplo, la chabacanada, la bobería de una sesión del Congreso, dan ganas de irse. Me van a decir ustedes que no. Me van a decir ustedes que no. Difícilmente. Si usted sintoniza una sesión del Congreso y se la tiene que tragar durante 2 horas en búsqueda de una idea, una sola, no 2, una idea. Y usted dice, tiene la palabra el diputado, vamos a ver si ese aporta una idea y se queda usted oyendo palabra por palabra, a ver si descubre entre tanta brosa algo de metal fino, entre tanta paja, a ver si descubre trigo. Y después de calarse 2 horas una sesión del Congreso, ve aquella cosa decepcionante, dan ganas de irse, hermanito. Esos empujan a irse, esos son los detonantes de los que usted habla. Sí, inseguridad, corrupción, desesperanza. Un tema de una enfermedad familiar. Por ejemplo. Se le enferma a un familiar, usted necesita accesar a dinero, bueno, lo que hace es partir así. O sea, ya sea, obviamente, Estados Unidos o algunos que migran a... Porque lo primero que va a pensar es decir, muy bien, ante una enfermedad, y ahora que toca ese acápite, ¿qué opciones tengo? ¿Tengo un centro de salud en el barrio eficiente? No. ¿Tengo un hospital eficiente? ¿Qué hago con mi mamá? ¿Qué hago con mi papá? ¿Qué hago con mi hija? ¿Qué hago con mi pariente aquí? A eso se está refiriendo, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Sí. Y fíjense que acá hay otra circunstancia que muy pocas veces nosotros lo vemos, porque la mayor parte de la migración nosotros lo asociamos con problemas económicos. Ajá. Dentro del hogar o dentro de la economía. Sí. Pero también hay un segmento muy importante, principalmente de jóvenes, que no migran por problemas familiares,
posiblemente aquí tengan un buen empleo, Ujú. buenas condiciones de vida, Ujú. pero de pronto, de un día a otro, dicen, quiero migrar, quiero Ujú. irme, ver qué sucede en Estados Unidos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que se van del país, pero Ujú. que no hay una justificación económica real Ujú. que lo indique. Y Ujú. ese es un grupo de personas que va transitando. Muy en interesante. Son los más descubrimiento, los más formados. formados se van. ¿Por qué? Porque usted tiene, bueno, yo tengo un trabajo en Honduras y gano 25,000 euros. Pero vino alguien, vino un compañero, un amigo que se fue y me dice, no, fíjate que yo estoy aquí y gano tanto. Mucho más por Exacto. hacer lo mismo o para hacer menos o en por- algunos casos. O inclusive algunas veces por hacer otro trabajo. Fíjese que he Ajá. conocido el caso y qué interesante es que estamos trayendo, importando médicos. Que los médicos hondureños están saliendo a Alemania, están saliendo mucho a Europa. Don Juan muy bien lo mencionó. Y van a veces a hacer labores de enfermería, van a hacer labores de cuidar adultos. Sí, Pero que a ellos les representa, de nuevo, la racionalidad de los sí, individuos. sí. El individuo va a decidir Sí. una decisión siempre y cuando el beneficio sea mayor que el costo. Claro, Exactamente. por Entonces, supuesto. No, el problema en Honduras es que estamos perdiendo lo que se llama arraigo. No estamos teniendo arraigo Totalmente. por la situación que usted Totalmente. dice. No me siento representado, no siento que lo que están Sí. haciendo las autoridades Sí. solvente mis Sí. principales Sí, problemas. sí, Por lo sí, tanto, sí. entonces, Y si es así, cuando se es soltero, muchísimo más cuando se es padre y se tienen proyectos de vida jóvenes y se pone a pensar, ¿qué voy a hacer con estos muchachos? ¿Qué país les espera? Médicos migrando, mientras aquí contratando cubanos. Que viva Fidel y que viva la revolución cubana. Pues vaya pues, si así quieren. Vamos a una pausa mejor. ¿Y las remesas a qué se destinan, doctor Palma? bien, básicamente lo que nos dicen los datos del Banco Central es que las remesas tienen un alto componente de consumo. Es decir, mire, las remesas actúan exactamente como actúa el salario de cualquiera de nosotros. ¿Ya? Usted lo destina a situaciones de consumo, mayormente casi el 80% va a consumo. Básico a veces, alimentación, Sí, alimentación, renta. pago de servicios Sí, públicos. sí. Luego hay un componente que va a temas médicos. Sí. Eso es muy importante. Hay un menos de un 2% que va destinado al ahorro y hay casi un 5% que va destinado a educación. Y eso es muy importante porque significa que los hogares están invirtiendo en educación, aunque, como Sergio ya lo mencionó y usted también, la educación dejó de ser en Honduras ese ascensor que nos permitía
transitar en términos de la clase movilidad social. La movilidad social. Yo soy un caso de eso, digamos. Yo soy un claro ejemplo de un sistema público que me permitió accesar, ¿verdad?, a un tema educativo, y que esto me permitió tener algunos trabajos, ingresos que me han permitido tener un cierto estatus de vida. Pero hoy en día esa movilidad social, ese elevador se mueve más lento. Entonces, por eso es que la gente, como usted muy bien lo mencionaba, Sergio también, y don Juan lo ha mencionado, la gente dice, bueno, estudié tanto, ¿para ir a hacer qué? ¿Para que me paguen esto? No, mire, yo, y con todo lo que hay aquí, que no se mira que tenemos esperanza, porque ese es otro de los temas, nos han robado las esperanzas, entre todos los factores. Todos, sí. Ya Nos que han hay- robado No la hay esperanza. uno que no tenga No hay uno que no mancha. sea ladrón. De los partidos políticos no hay uno que no sea ladrón de esperanzas. Que no sea totalmente íntegro. Totalmente. Y que pueda canalizar Totalmente. esa frustración y esa Totalmente. necesidad de los hondureños de que encontremos a alguien que nos llene de esperanza, pero que nos llene de esperanza con certeza. Es que ahí Certeza. es donde está. Exacto. Ahí es donde está el hecho. Exacto. Porque si nosotros queremos que nuestra gente se quede, entonces tenemos que darle algo mejor. Fíjese qué interesante, y esto es una opinión muy personal la que le voy a dar. Nosotros juzgamos cómo tratan a nuestros migrantes allá, pero ese es un problema porque nosotros no fuimos capaces de tratarlos bien acá y por eso se fueron. Entonces yo no puedo exigirle a alguien, es como que yo tenga a mis hijos, yo trato mal a mis hijos en mi casa y mis hijos se van a donde el vecino y el vecino los trata de cierta manera, y que yo llegue un día a reclamarle al vecino porque él está tratando mal a mis hijos. Pero si yo no los traté bien, entonces ¿qué cara moral tengo yo para irle a reclamar a estas personas? En ese sentido, nosotros en FOSDE hacemos un llamado a las autoridades para que efectivamente, como don Juan muy bien lo mencionó, que se les brinden a ellos, que ellos sientan, que esta gente sienta que realmente son importantes, porque realmente son importantes para nosotros. Don Darío, nos están manteniendo, literalmente nos están manteniendo. Tenemos que hacer algo más por estas personas, tenemos que ayudarle a estas personas. Imagínense qué va a pasar el día de mañana, que estas personas cumplan su ciclo de vida, que es natural, y ya no puedan seguir trabajando en Estados Unidos. Se van a venir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando todas estas personas, que muchos tienen ya mi edad, algunos se van a lograr quedar, otros no, por diferentes temas de salud, por lo que quiera, porque como don Juan lo dijo, en Estados Unidos la vida es cara. Y si usted no trabaja, tiene problemas. Entonces lo más probable es que estas personas se van a venir. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con el migrante retornado? Si mire, los datos le dicen, las personas llegan aquí a los aeropuertos, entran por las fronteras, están 5 días y vuelven a partir. Porque aparte de tener un tema de decepción, un tema de una tacha, porque bueno, venís deportado y todo lo demás, todo como somos los hondureños y miramos a las personas, no encuentran oportunidades. Y además están acostumbrados a un nivel de ingreso que aquí difícilmente van a tener. Y aquí hay otro tema interesante en lo que aportaba el profesor Palma, del ascenso intergeneracional. Y es el tema de que hay muchos, principalmente jóvenes, que tienen sus padres en el extranjero, reciben remesas, pero ellos se encuentran en condición de niños. Es decir, que no trabajan ni estudian, solamente dependen de lo que sus padres les envían. Y eso más bien tiende a alentar problemas mayores dentro de la economía, porque es básicamente población que no está contribuyendo en ninguna actividad. Por lo menos, si estuviera estudiando, se justifica, porque está desarrollando sus habilidades, competencias, su capital humano. Sin embargo, hay un porcentaje bastante considerable de que tienen ese 38 problema. de cada 100 38 de jóvenes cada 100. están en esa condición. Entonces, ¿qué nos indica esto? Nos indica que realmente muchas veces vemos las remesas como un punto de mejora dentro de nuestro hogar, pero también pueden proliferar otros problemas que más bien tienden a afectarnos mucho más. ¿Por qué? Porque ese muchacha que no está haciendo nada, no está estudiando, no está trabajando, se convierte en una carga mayor para sus padres en el extranjero, porque él tiene que suplir todas sus necesidades de forma inmediata y básicamente si no puede tener un efecto negativo con respecto a ellos. Don Juan, desde su experiencia, ¿para qué se destinan las remesas multimillonarias que están enviando ustedes a Honduras? Bueno, solamente para sobrevivir, licenciado, nuestros familiares, para
pagar lo del día a día por el alto costo de la canasta básica. Por eso se ha incrementado. Podemos ver que en este primer trimestre el Banco Central de Honduras dice que 1.3% volvió a aumentar el envío de remesas comparado con el 2023. Y no es porque aquí la situación esté bien, aquí está pasando una situación muy precaria. Hemos identificado en nuestro observatorio que a nivel nacional los hondureños se les han restringido las horas, algunos no están trabajando, pero también estamos teniendo otro problema. La situación acá es muy agobiante, ya que las leyes antimigrantes van cerrando los espacios para que nuestros hondureños que no tienen estatus migratorio, que son un 70%, no puedan tener estas oportunidades versus a los que están migrando de otros países que vienen con posgrado, vienen 70%, con 2 o 3 idiomas. Perdóneme, don Juan, y ese 70% que no tiene un estatus migratorio legalmente establecido, ¿a qué se dedican entonces? Cuando tiene esa estrechez en su documento migratorio, ¿qué opciones le queda? ¿En qué puede trabajar? La opción de trabajos de obreros prácticamente, la construcción, que es el trabajo donde puede trabajar que no tenga identificación, o la limpieza que trabajan la mayoría de mujeres. O sea, son trabajos muy básicos que agotan completamente el esfuerzo del ciudadano, le quitan calidad de vida y no le da tiempo para desarrollarse, pero es por lo mismo, por no tener un estatus migratorio. Y por eso es que nosotros abogamos a un estatus migratorio y al gobierno que implemente políticas públicas para revertir esto, licenciado, porque lo que está sucediendo es cierto. Hemos identificado que nuestros familiares están envejeciendo a la par del enviador de remesas, el receptor y el que envía remesas está envejeciendo juntamente. Y después, ¿qué va a suceder? ¿De qué vamos a depender? ¿De qué vamos a vivir? Y el migrante ha dejado de invertir en educación también, porque hay muchos migrantes que invirtieron hasta el punto de llevar a convertirlo en un posgrado a sus hijos, a sus familiares en Honduras. Pero ¿qué sucedió? Al no haber empleo, porque el político no le quiere dar, porque cambió de turno el gobierno, pues tienen que traerlo, pagar un coyote y traerlo. ¿Y qué hace el coyote? ¿Para qué sirvió la graduación? Para decirle, agáchese ingeniero, agáchese doctor, agáchese abogado, que viene la migra. Y esto es sumamente dañino para nuestro país, porque nuestro país está quedando longevo prácticamente, la juventud se está viniendo, y una juventud, licenciado, también que hemos visto muy preocupados, una juventud que no está muy preparada, una juventud que viene con muchas desventajas, incluso hasta para leer y escribir. Y esto es lo que nos preocupa enormemente, pero bien identificado está que los gobiernos no quieren hacer nada porque han encontrado que es un gran negocio redondo donde no tienen que invertir nada, reciben los dólares, además reciben otro punto importante, licenciado. Se van los resentidos de ese gobierno que para cuando vengan elecciones no puedan votar y no puedan removerlos de sus cargos. Entonces, este es un tema de que creo que la empresa privada que se lucra con más de $1.000 millones por el envío de remesas también, licenciado, debería de poner acción, y debería de poner acción los gobiernos, empresas privadas, la sociedad civil y todo, para buscarle ya una solución a este tema, porque hemos llegado a la conclusión que la migración no ha sido ni es la solución para salir de la pobreza que tiene nuestro país, porque en el último censo del 2020 en los Estados Unidos está diciendo que la comunidad centroamericana, los migrantes, son los que viven más pobres dentro de los Estados Unidos. ¿Y cómo es eso entonces que nosotros miramos que a nivel de Latinoamérica somos los que aportamos más al Producto Interno Bruto? Que para mí se queda muy corto un 25%. Nosotros andamos arriba del 35% del Producto Interno Bruto, porque recuerde cuántos vuelos nacionales e internacionales salen de Honduras, de familiares que vienen a recoger la remesa y se la llevan. Y hoy por hoy, pues como les sigo diciendo, ya no solo tenemos remesa de envío de dólares, sino que remesas de conocimiento. Ustedes pudo ser testigos acá, hay personas interesadas en política, conocen la democracia de este país, tienen otra perspectiva de ver las cosas diferentes, de otro ángulo. También el conocimiento, porque por muy que trabajen en obrero, usted adquiere experiencia, adquiere otras técnicas para poder dejar un mejor empleo, para desarrollar cualquier empresa, pero en Honduras no hay ninguna de esa visión, y no creo que la tengamos porque se le ha venido pidiendo apertura, pero no tenemos ninguna apertura para cambiar este tema. De acuerdo con eso. Ese es un acápite y ese es un enfoque muy, muy interesante y al mismo tiempo dramático. Todo está perdido para una persona que después de un esfuerzo de migrantes, de sus propios padres, tiene que matarse estudiando, y cuando saca su licencia académica va a depender para tener una opción de trabajo que le pregunten si votó por Pepsi, si votó por Bartolo, si votó por Carlón. Todo está perdido.
digámonos las cosas como son. Es que en Honduras nos hace falta confrontarnos con la verdad. Este país ha vivido de espaldas a la verdad. Y con sobaditas y con eufemismos y que no hay que decirnos estas cosas. Porque hay que fortalecer la democracia y hay que trabajar. Imagínense lo que hemos tenido aquí. Si la suma de todas estas tragedias es la clase de políticos que tenemos, esos son los que toman las decisiones que repercuten en la vida de los demás. ¿Por qué se van los muchachos? Por corrupción, por desesperanza, por impunidad, porque ven a la gente robar y no las castigan. Por eso se van. Digámonos las cosas como son. Digámonos, ¿hay otra forma de decir las cosas? Sí. Políticamente correcta, diplomáticamente, no moleste al Señor. Hay formas de hablar, sí, pero de engañarse y de vivir de espaldas a la verdad. Y eso sí, yo no lo acepto. ¿Dónde se quedan los dólares? Bien, básicamente cuando uno revisa el tema de la entrada de dólar, mire, hay ahí todo un tema. Obviamente la mayor parte, más del 90%, viene por medio de estas empresas remesadoras, ¿verdad? Todas estas que están en el sistema bancario. ¿Para qué son importantes? ¿Dónde están los dólares? Fíjense que son importantes para estabilizar un tema coyuntural que nosotros estamos viviendo, el tema del acceso a la divisa hoy en día. Eso es un problema en Honduras, el tema del acceso a la divisa. ¿Por qué es un problema? Porque el acceso a la divisa es un componente importante de inversión, ¿verdad? Sí. Y le demuestra mucho en términos de sanidad económica. En economía es importante el cómo se hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos observado que hay una disminución en las reservas internacionales prácticamente sostenida. Lo que nos dice el Banco Central es que estas reservas se han utilizado para estabilizar la política cambiaria y pago de servicio de deuda, básicamente para eso se han utilizado los últimos. Ahora, ¿cuál es la fuente de ingreso de dólares? Dólar, que es nuestra principal moneda, es las remesas, la inversión extranjera directa en Honduras, que es sumamente baja. Honduras es modestísima. Somos el último país, somos el penúltimo país, perdón, de Centroamérica. No estamos atrayendo inversión. Sí. Las remesas superan casi 5 veces, me estoy aventurando un poco al dato, al tema de la inversión extranjera directa. Y mire, todo esto pega en el clima de inversión. O sea, que nosotros estemos viviendo este fenómeno de migración que finalmente se representa en la remesa. Las remesas, nosotros venimos a estudiar remesas, pero básicamente eso es un fenómeno de migración. Es un poco el acápite o el cúspide o la consecuencia de eso que usted menciona, que no es exclusivo de los que están, que ha sido siempre. Exacto, sí. Que ha sido siempre. Exacto. No nos hemos preocupado por construir. Exacto. Por construir. Y lo peor del caso es que pareciera que no hemos entendido. Exacto. Que no hemos entendido la lección. Así fue cuando los liberales, así fue cuando los cachurecos, así fue cuando los chafas. Cualquier color. Sí, cualquier color que usted... Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El hondureño de a pie no encuentra, y ahí hay un tema de legitimidad, hay un tema de representatividad, y hay muchas cosas que se podrían cambiar, pero fundamentalmente, mire, si usted quiere cambiar esta realidad, ¿verdad? Primero, entonces tiene que mejorar el clima de inversión en el país. Eso es importante, mire don Dani, y los que estamos aquí, los que no. La única forma de combatir la pobreza es generando inversión, y la inversión tiene dos fuentes fundamentales, la inversión pública y la inversión privada. Y la inversión privada tiene dos grandes rubros, la inversión externa y la inversión nacional. Cualquiera de estas dos tiene un ambiente en el cual estamos hablando de, y vamos evaluando cómo estamos en términos. Sí. Estabilidad política, sí. Seguridad jurídica, entre otros. Voy a mencionar solo los que logro recordar. Seguridad ciudadana. Estamos hablando de... institucional. Fortaleza institucional, la lucha en contra de la corrupción. Estamos hablando de buenos servicios públicos, eficientes servicios públicos. Mire, ningún sueldo a usted le va a ajustar, si usted el día de mañana va a un hospital y no encuentra medicamentos, especialmente la clase media en el país, ¿verdad? Y que por bendición de Dios, no quiero decir que yo estoy ahí, pero hago un esfuerzo y mis ingresos me permiten mandar a mis hijos a una escuela bilingüe. ¿Por qué?
porque estamos educando a nuestros hijos para que se vayan. Esa es la realidad. Totalmente. Entonces, imagínense cuánto gastamos los hondureños en lo que se llaman gastos de bolsillo asociados a la deficiencia de los servicios públicos, seguridad, educación, agua, lo que usted quiera. Entonces, obviamente, por eso es que la gente no se queda. Por eso la gente se va. Paga puntualmente para sostener un aparato que no le funciona. Usted paga por educación, no le dan educación, tiene que volver a pagar para educar a sus hijos. Usted paga por salud, no se la dan, tiene que volver a pagar para comprar medicinas. Usted paga por seguridad, no se la dan, tiene que contratar un guardia para que no le roben el plato de comida de su casa. Usted paga por todo lo que paga, no se lo dan, y entonces tiene que volverlo a pagar. Vamos a seguir conversando. El siguiente segmento, para no perdérselo, este es el foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, donde tenemos el récord mundial en amar a este país con pasión demostrada. Entre los receptores de remesas se cuentan mujeres en mayor porcentaje que en hombres. Un 67.5% de mujeres y un 32.5% de hombres son los que reciben remesas. ¿Cómo se explica eso? Bien, básicamente porque las remesas en Honduras tienen un alto contenido de sentimiento. Es decir, las personas... Primero recordemos que esto ha cambiado un poco, pero los primeros flujos de migración eran de hombres. Entonces, en Honduras tenemos algo que es muy relevante, y que es el amor por nuestras madres. Sí, la qué madre lindo es que así icónica. sea. Qué lindo que así sea. Aprovecho de mandar un saludo a mi mamá. ¿A dónde vive su mamá? En Palo Pintado. En Palo Pintado. ¿Cómo se llama su mamá? Mirna Guillén. ¿Qué edad tiene? 73. Qué linda edad. Una bendición. ¿Y qué tal se mantiene ella? Nice. Pues bien. Con salud de astronauta. Sí, ahí está mi mamá. Doña Mirna. ¿A qué se dedica doña Mirna? Es ama de casa. Ama de casa. Ha de ser una belleza, ¿verdad? Nobleza, corazón bárbaro. Como toda mamá, para mí la mejor del mundo, como debe ser la de cada uno. Por supuesto. Para cada uno. ¿Y su mamá? No, ama de casa. ¿Y cómo se llama su mamá? Lidia se llama. Lidia. ¿Qué edad tiene? 59 años. 59. Hombre, está jovencita. Está jovencita todavía. Qué bueno.
Mi mamá, no me lo están preguntando, se llama María y tiene 84 años. Este año va a cumplir 85. Los ojos más lindos que he visto en mi vida. Ah, mire. Y como dice una canción de Mercedes Sosa, las manos de mi madre son como pájaros en el aire. Tiene una virtud, en medio de un mar de virtudes que la adornan, la virtud de haberme enseñado a orar. Ese, digamos, creo que es el gran aporte de mi mamá en mi vida. Mi papá me enseñó a trabajar y a levantarme muy temprano a trabajar. Sin ninguna lástima, me despertaba a las 4 de la mañana siendo yo un muchachito de 10 años para que fuera a trabajar. Me decía, compañero, usted asumió el compromiso, ahora cúmplalo. Y me enseñó a ser puntual. Por Rómulo Vanega Sierra, yo soy puntual, gracias a él. Y por doña María, mi mamá, yo aprendí a orar y aprendí a depender de Dios en todas las cosas de la vida. Así que igual que usted le manda saludos a doña Mirna en el Palo Pintado, Así es. y usted a doña Lidia, yo le mando saludos a doña María en el barrio arriba de Santa Bárbara. Que Dios la bendiga por siempre. Amén. Muy bien, entonces, a las madres se les envía. Exactamente. A De la hecho, esposa. se le manda a la madre y la esposa son las que Las mayores responden eso. depositarias. Sí, y de hecho uno lo mira en lo que hablábamos al inicio. En mayo, ¿verdad? Por un tema Se eleva. Se eleva y en Navidad por la naturaleza, Sí. por la naturaleza del consumo. por y en supuesto. una menor medida va en algunas, especialmente remesas que son ocasionales, van dirigidas a primos, sobrinos, Ujú. padres, pero muy Abuelos. muy en una menor proporción. Tengo otra ilustración aquí sobre los destinos, particularmente. Digamos, son estudios que tienen una media para qué se va destinando en el entorno familiar. Para la alimentación, 78.1%. ¿Están de acuerdo con Estamos ese de dato? acuerdo. Sí, sí. La mayor Para la parte alimentación. como el consumo. Estamos hablando de cosas básicas, ¿verdad? Exactamente. Para los frijolitos, para el arroz. Sí. Tal cual. 31.4 para la salud. Correcto. La medicina, la consulta, mira que la niña tiene un problemita, hay que llevarle el lunes donde el pediatra, Los entonces hay padres, que adultos alistar mayores, lo- que dependen- exacto, mayores, dependen, niños, etcétera. correcto. Pago de servicios 30.1%. Eso significa los mensajes cariñosos que nos manda la ENE cada mes, Correcto. el agua, y el teléfono, consumo del consumo teléfono, del el teléfono. internet de la casa, etcétera. Correcto. La educación 17.6%. Eso construye Este acápite ese, bueno, es importante. Es importante. Esto es una semilla para el progreso y Exactamente. una semilla para el desarrollo de las familias. Y Definitivamente. es lo que Educarlos. vemos, y es lo que conversábamos en este caso, de que realmente el tema de la educación se ha quedado relegada, porque Sí. debería tener un mayor componente dentro del Sí. peso del gasto Sí. de las remesas. Y sobre todo el esfuerzo de muchas familias de educarlos en una escuela privada porque tiene que Exactamente. aprender inglés. Sí. Sí, Fundamentalmente. Digamos, hay Básicamente. otros beneficios, Básicamente, sí. evidentemente. básicamente porque la naturaleza obviamente es que sus hijos en algún momento, porque vamos a ver, muy difícilmente una persona de estas, y bueno, don Juan que lo vive y conoce más, y esto ya es, voy a aventurar algo, está pensando en retornar. Ujú. Lo más probable es que ellos, por las condiciones que tenemos, estén Claro, pensando tienen un plan en de vida. de que su familia, Exacto. por lo menos sus hijos lleguen y que haya una Exacto. sustitución, un relevo, Exacto. y ellos venir hacia acá. Por eso yo le decía, y aquí insisto, es qué estamos haciendo, cómo nos vamos a preparar justamente para cuando llegue ese momento que cada vez está más cerca. 2.8% inversión en negocios. Sí, menor. Es menor. Pago de deudas, 2.2%. Mira, fíjate que tengo un compromiso, échame una manito y el pariente ayuda. Siempre acerca el hombro. Aunque deba allá, aunque Correcto. tenga ya sus propios compromisos, renuncia para ayudarle y auxiliar al No, pariente. definitivamente. Reparación o ampliación de vivienda, 1.7%. Y en menor medida, construcción de una nueva vivienda. Imagínense cada uno de esos porcentajes que usted tiene ahí extrapolados a 9,000 millones de dólares anuales. Es decir, gran parte del dinamismo de nuestra economía está ahí. 9 mil millones de dólares Sí, eso es. anuales. Sí. Anual. ¿Cuánto es diario? Fíjese que en promedio cada hogar 30. hondureño No, digo el conjunto de la masa. 30 millones de dólares diarios. más o menos Más por o ahí menos por debería. ahí 9,000 estaría. entre 365, sí, por ahí. Por ahí. Nos 32. anda Vuela. anda mal en matemáticas. Vuela con los números. Exacto. No, sí, y muy bien. ¿Cuánto es 8 por 5? 8 por 5, me ha puesto 40.
Hermano, Hay nuevos paradigmas, no es lo que 40. ustedes aprendieron en la universidad. Don Juan, ¿quiere hacerme... Perdóneme, don Juan, ¿quiere hacerme una reflexión sobre eso que significa el aporte de los migrantes y que cada vez está aumentando y que pesa tanto en la economía de este país al grado de significar unos 30 millones de dólares diarios? Sí, hay un elemento que no se está identificando, licenciado, que este aporte de estas remesas no solamente va a dar al familiar. Recuérdese que el familiar, una vez que hace su pago de servicios básicos en nuestro país, paga un impuesto. Y este impuesto se convierte en presupuesto. Y este presupuesto, pues, van a las arcas del Estado, el cual se beneficia, por ejemplo, el señor Luis Redondo del Congreso para que pueda pagar su seguridad. El señor Carlos Zelaya también, el secretario del Congreso Nacional, que pueda pagar sus carros blindados y la seguridad, que por cierto fue mencionado en el juicio de Juan Orlando Hernández allá en Nueva York. El mismo diputado Jorge Cali, que tiene seguridad privada, también se beneficia de esta remesa. En conclusión, toda la clase política se beneficia de nuestra remesa, que recibe beneficios extras como tener seguridad privada, como tener estas camionetas de lujo. Y a cambio de eso nosotros nos preguntamos, ¿qué proyecto de ley ellos han presentado, han ejecutado? Acabamos de ver nosotros cómo el presidente Nayib Bukele acaba de quitar y suspender el impuesto a las remesas para que toda su diáspora salvadoreña pueda enviar esa remesa y no pueda pagar impuestos. ¿Y qué les limita al gobierno, la señora Xiomara Castro o al Congreso Nacional de Honduras aplicar un proyecto de ley de esto? ¿Qué les limita que el Congreso de Honduras pueda aprobarnos a nosotros, tener una identificación nacional y poder votar desde el extranjero, así como votó la diáspora salvadoreña, y tener ese derecho en beneficio por esta remesa que nosotros enviamos? No tenemos nada. Yo le quiero enviar un mensaje al gobierno de Honduras. Por favor, déjenlos elegir a nuestro propio ladrón. Así de sencillo, licenciado. Como usted dijo, hay que hablar de frente, y se lo digo de frente hoy aquí a la clase política de Honduras. Déjennos participar en procesos democráticos a nosotros, los inmigrantes, que ya somos 2 millones en el extranjero y que tenemos una masa de población y tenemos la capacidad económica para hacer muchos cambios en nuestro país y no nos están dejando. Y por eso les digo, déjenos escoger a nuestro propio ladrón para que miremos cómo vamos a cambiar la seguridad jurídica, cómo podemos cambiar nosotros el desarrollo de nuestro país, cómo podemos cambiar la estabilidad de nuestro país, la inversión en nuestro país. Pero mezquinamente no nos quieren dejar. Y nosotros estamos pidiendo reciprocidad a cambio de esos 32 millones de dólares diarios que llegan a Honduras en circulante. Imagínense, ¿por qué creen que está tan cómodo el Estado sin buscar inversión o estar en conflicto en esa polarización? Están confiados que la remesa está llegando. Nosotros estamos teniendo reuniones seguidas en Washington, D.C. Están muy preocupados por la situación de Honduras. Hay una incertidumbre si pueden haber elecciones en Honduras. ¿Y qué puede traer después esto? Sanciones, bloqueo a las remesas, un alto a las remesas. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a hacer después el Estado de Honduras cuando ya no puedan recibir esta remesa? ¿Qué va a hacer la empresa privada? Hay que poner la atención, hay que poner las barbas en remojo, no hay que confiarse, hay que tener cuidado en lo que sucede con este tema de las remesas y que no están poniendo atención, que aquí en Washington, D.C., aquí en los Estados Unidos, están muy preocupados por la situación porque están viendo que no se quiere combatir la corrupción, no quieren hacer los cambios. La presidenta Xiomara Castro le mencionaron el hijo, el esposo, el cuñado, y no quieren hacer nada. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y aquí, que no se confíen que Estados Unidos está tomando acciones y nos preocupa enormemente las acciones que puedan tomar y al final, pues quienes perjudican es al pueblo. Gracias, don Juan. ¿Cuál es el tributo que se eliminó en El Salvador para las remesas, don Mario? Entiendo que lo que se eliminó es un tema que está asociado a los impuestos sobre las inversiones. No tengo certeza de la información, nosotros la vamos a tratar de averiguar, pero básicamente lo que ellos están haciendo es tratando de atraer inversiones. Recordemos que El Salvador, a pesar de toda esta política de mejora en términos de seguridad, que sí es importante y es sujeto de estudio obviamente a nivel mundial, es el último en términos de receptación de inversión extranjera directa. De hecho, Honduras solo supera a El Salvador en inversión extranjera directa. Los principales receptores de Centroamérica son de inversión son Costa Rica, Panamá, y creo que después está Guatemala en ese orden. Después Nicaragua, después Honduras y después El Salvador. Es que Nicaragua no hay datos, pero sí Nicaragua está sobre Honduras. Mire que eso es interesante, ¿verdad? A pesar de todo lo que se dice del sistema en Nicaragua, yo no soy un experto, no pretendo referirme al caso, pero mire qué interesante. Si nosotros queremos hacer de Honduras un buen destino de inversión, porque
Eso lo debemos de tener claro. Si usted quiere cambiar la realidad del país, tiene que desarrollar la inversión. No hay otra manera de hacerlo. Otro camino. No hay otra forma de hacerlo. No hay otro camino. Y algo bien importante que don Juan mencionaba es ese tema de cuánto representan las remesas en términos de los tributos. Fíjese que en el proyecto de presupuesto del 2024, la principal fuente de ingresos que va a tener para financiar ese presupuesto está asociado a los impuestos al consumo, impuestos directos. Y lo que nosotros mirábamos en los datos es que gran parte de las remesas están asociadas al consumo. Entonces, y aparte que nos ayudan para sostener la parte macroeconómica. Totalmente. Que eso es indiscutible. Que eso es fundamental. Les aseguro que es la última vez que interrumpo tan rica conversación para unos anuncios. Pero Don Juan, una reflexión final. ¿Cuál es la compensación adecuada? ¿De qué forma puede Honduras devolverles a los migrantes tanto favor, tanto dolor, tanta angustia, tanto sacrificio, traducido en remesas que sostienen la economía nuestra? ¿Cómo se vería la comunidad de migrantes hondureños más o menos compensada? Retribuyendo nuestros derechos constitucionales, como lo manda esta misma constitución que utilizan los políticos en Honduras, buscando políticas públicas de parte del Estado y del gobierno de Honduras para poder venir a Estados Unidos y buscar una protección migratoria a esta masa de hondureños que estamos hablando, que de Estados Unidos parte el 82% de la remesa que se recibe en Honduras. Nosotros necesitamos el apoyo del Estado de Honduras, del gobierno de Honduras. Por eso le apostamos a un cambio. Le apostamos a que la presidenta Xiomara Castro fuera presidenta y que nuestros familiares salieran a votar en masa, porque teníamos la esperanza y la percepción de que iban a implementar un equipo de trabajo, políticas públicas para poder venir a sostener diálogos abiertos y francos y comprometidos con el gobierno del presidente Biden. Hemos visto lo contrario, que se nos dio la espalda completamente, cogió para China y hoy estamos prácticamente con un barco a la deriva, prácticamente solos. Eso es lo que nosotros necesitamos, y de parte del Congreso implementar políticas, cambiar algunas políticas que ya están obsoletas con este tema de migración. Hay tantas necesidades, hay tantas dificultades que se enfrentan muchos hondureños dentro de los Estados Unidos porque no tenemos realmente una guía y no tenemos iniciativas de parte del Estado y el mismo gobierno de Honduras para que podamos tener ese cambio de desarrollo, no así comparado como lo está haciendo El Salvador,
está teniendo todos sus derechos, están como diciéndole, consintiendo a esos migrantes que tiene el pueblo salvadoreño. Pero nosotros, los hondureños, pues nos siguen viendo como ciudadanos de segunda categoría y hoy siento y considero que nos miran más bien como sus enemigos, cosa que están muy equívocos porque gracias a esas remesas se sostiene el dólar, se pagan los sueldos los políticos y sostenemos a nuestra familia y en conclusión, pues gracias a esta remesa y sacrificio que hacen estos hondureños, Honduras no está en llamas ahora mismo. Gracias, presidente. Ha sido muy gentil usted y ha sido muy grato siempre escuchar sus valiosas aportaciones a nuestro foro. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Vanegas, y muy honrado siempre que lee este espacio a la diáspora para poder exponer todo. Es siempre muy valioso para nosotros escucharlo. Que tenga un día lindo, un feliz fin de semana, presidente Flores. Igualmente, bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Unas últimas reflexiones, don Sergio Cepeda, para que este aporte de los migrantes no quede así como se ha quedado toda la vida. ¿De qué forma esta nación puede recompensarles a ellos? Por un lado. Y lo otro, una reflexión sobre cómo podemos revertir nuestra economía para que no sea el sudor de nuestros migrantes, de nuestros huidos, lo que soporte el aparato económico de la nación. Muy bien, en primer lugar, es necesario que el gobierno tome acción. No podemos seguir con las mismas políticas involutivas que más bien tienden a afectar a nuestra población y forzarlas a que migren, sino que debemos generar políticas que afiancen precisamente la seguridad, tanto jurídica como ciudadana en el país, que nosotros sintamos de que nos merecemos este país y que podemos aportar más allá de él, fuera de nuestras fronteras. Entonces, en este caso es importante que el gobierno tome en cuenta, y nosotros desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hemos sido bastante enfáticos, que deben darle un mayor realce al tema de las remesas. No diciendo que debe incrementarse, sino que su uso eficiente. Como vimos, apenas un 2.8% se encuentra para inversión. Entonces, ¿qué se debe hacer? Canalizar precisamente esa inversión por medio del sistema financiero para que, en primer lugar, los migrantes o las personas que reciben remesas aquí en el país puedan ahorrar, puedan impulsar la inversión privada y que también se genere un efecto dinamizador de la economía por medio del consumo. También se debe tener en cuenta precisamente ese tema de atractivos a la inversión extranjera principalmente, porque en el caso de la que tenemos es más que todo reinversión y eso no nos está aportando nada. Entonces, igualmente se debe tener en cuenta un cambio en la matriz productiva. Estamos yéndonos, como bien lo mencionó el profesor Palma, a un tema además de la tercerización y en el caso de los servicios. Entonces, nosotros debemos darle más énfasis a la industria. Debemos darle énfasis principalmente a las actividades del sector primario, que esas son las que de una u otra manera potencian las demás actividades. Entonces, este es un tema pendiente y es un tema que se debe tomar. Y no podemos seguir estando en lo mismo, esperando que más personas migren para obtener más ingresos por divisas. Sino ¿A qué se refiere el licenciado Cepeda concretamente cuando habla de generar decisiones desde el gobierno para propiciar que esas remesas se conviertan en un instrumento de inversión para los destinatarios? Muy bien, en este caso me refiero a que el gobierno debe facilitar diferentes estrategias o mecanismos que permitan que esas remesas puedan dinamizar otros sectores. Si bien vimos, la mayor parte está en alimentación, en salud, servicios públicos. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos que hay una gran parte de las remesas que están gastando en eso, ¿cómo podemos invertirlas en otras áreas? Principalmente cambiar en este caso, digamos, de esos grandes rubros al tema más de la inversión, fomentar emprendimientos de valor que permitan que las familias no estén dependiendo directamente de la remesa, sino que ellos dependan más del trabajo que van a realizar. De acuerdo. Más del trabajo que van a realizar. Pero esto tiene que tener en cuenta varios mecanismos. Primero, que se facilite el crédito. Por supuesto. Segundo, que hayan canales de ahorro mejores. Unas condiciones mínimas que el gobierno tiene que aportarle a las familias, ¿verdad? Exactamente. De eso estamos hablando. Que yo, al momento de recibir mi remesa, la sepa utilizar de manera racional y que contribuyan al desarrollo. De acuerdo. Licenciado Cepeda, muchas gracias por esa valiosa reflexión. Unos últimos apuntes, don Mario, por favor. Sí, bien, desde FOSDE nosotros lo que proponemos es que, primero, un tema importante, tal cual usted lo dijo y usted se lo preguntó a don Juan. Lo primero es que los escuchemos. Sí. Eso es lo primero. Hay que escucharlos. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus necesidades para poder brindarles algún tipo de solución? Segundo es
como también lo ha mencionado Sergio, buscar esas condiciones que mejoren el patrimonio productivo de estas personas, ¿verdad? Buscar sistemas. Mire, ellos son tan importantes como los empresarios y aquí somos culpables todos de lo que pasa en el país, eso es importante decirlo. También es relevante fortalecer el marco de las instituciones, facilitar el tema de las migraciones, facilitar la atención de estas personas que están allá y por sobre todo crear o implementar condiciones y llegar a acuerdos para garantizar los derechos en esa ruta migratoria, ese camino migratorio que va desde la frontera, Guatemala, México, hasta que nuestros compatriotas llegan allá, principalmente para salvaguardar sus derechos humanos y también buscar salvaguardar sus derechos laborales en cierta medida. El gobierno tiene mecanismos, pueden establecerse negociaciones y aquí es importante que establezcamos prioridades, con quién me interesa a mí tener relaciones. El 80% de las remesas en Honduras vienen de Estados Unidos. Un gran componente de la inversión extranjera es de Estados Unidos. O sea, no necesito ni decirlo, nos gusta o no nos gusta, él es nuestro socio. Estamos a puertas, estamos cerca, aprovechemos eso. Esa cercanía que tenemos a la principal economía del mundo. Fíjese que ahorita y voy a extenderme un poco solo con un tema que es importante. Ahorita hay un fenómeno que se está dando hace unos años, se viene dando y todavía va a perdurar unos años más, que es la relocalización de empresas chinas. Capitales que estaban en China y que andan buscando ubicarse lo más cerca de Estados Unidos. A 2 horas de Miami, por exactamente. ejemplo. ¿Quiénes lo han aprovechado en Latinoamérica? Lo ha aprovechado México, lo ha aprovechado Brasil, lo ha aprovechado Costa Rica y Panamá. Honduras no lo ha aprovechado. Entonces, tenemos que generar esas condiciones, las condiciones de un buen clima de inversión, hacer de Honduras un buen destino de inversión. Solamente de esa manera vamos a empezar a construir una mejor nación y después el resto de condiciones, revisar el tema de tributos en el país, ¿verdad? Revisar el tema de la parte democrática del país, cómo elegimos en el país, a quiénes elegimos. Mientras estén las personas con las mismas características, difícilmente vamos a tener un cambio en el país. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos para que eso cambie? En este caso... No el gobierno, no los líderes, no los encorbatados, el ciudadano, la fuente primigenia del poder, el que tiene un crayón en la mano una vez cada 4 años para decidir. Le voy a decir lo mismo que yo le digo a mis alumnos todos los días. Aquí tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser racionales. Usted tiene que priorizar su bienestar y entender que usted tiene un poder y solo hay una forma en la que usted puede hacer que un político lo entienda, que se llama, quieras o no, con todos los bemoles que el sistema puede tener, que es ir a votar. Entonces, usted tiene que participar de eso y en su momento castigar o premiar a quien usted considere que realmente le está atendiendo sus necesidades. Pero aquí es importante un llamado a la clase política también. Generemos las condiciones en las que se abra la participación para que ciudadanos buenos, no estoy diciendo que los que están son malos, pero para que otros ciudadanos que son buenos, que no participan porque las situaciones políticas ya sabemos cómo son y no se abren, entonces abramos eso, para que lleguen esos hondureños que tienen conocimiento, que saben y que pueden hacer un cambio, ¿no? Y que las políticas públicas se basen en raciocinio, no políticas públicas en términos de que algunas veces pueden ser bien intencionadas, pero que no tienen fundamento y nos generan problemas que al final pagamos todos. Señores, estoy muy agradecido con su presencia y con sus valiosas reflexiones para nuestra audiencia. Don Sergio Cepeda, integrante del Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y don Mario Palma, coordinador de investigaciones del Foro Social de la Deuda Externa y el Desarrollo del País, hablando sobre este fenómeno tan importante, las remesas sosteniendo nuestra economía. Después de todas las reflexiones, después de todas las cifras, después de todas las opiniones particulares que aquí se han vertido y de la experiencia que viven los migrantes, después de todas las palabras vertidas aquí, un agradecimiento profundo y un gran reconocimiento a los hondureños que se parten el pecho, que sudan la gota gorda, que se levantan muy temprano, que duermen muy poco,
que aguantan hambre, humillaciones y 10.000 dificultades fuera de las fronteras, en Estados Unidos, en España, en México y en otras latitudes del mundo, trabajando por su bienestar y el bienestar de sus familias. Que Dios bendiga sus manos y que sea multiplicado todo lo que toquen. Y de todo corazón, si en algo vale, 1000 veces gracias. 1000 veces gracias por lo que hacen. A todos, gracias. Adiós.